Bien, hablemos un poco entonces del origen de la vida, de los dominios de la vida. Este es el árbol de la vida que ustedes pueden observar allí, el que les estoy señalando allí con la flecha. Allí tenemos entonces tres grandes grupos, digámoslo así, que son el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio arquea. El dominio que nos interesa obviamente es el dominio bacteria, que es el tema que estamos mencionando ahora. Sin embargo, dentro del dominio eucaria tenemos que tener en cuenta entonces los hongos, los protistas y probablemente los parásitos. Los parásitos están también en el dominio eucaria. Los únicos que vamos a trabajar aparte son las bacterias y probablemente los virus que aquí no aparecen en el árbol de la vida. ¿Y por qué no aparecen? Porque pues finalmente cuando veamos virus se van a dar cuenta que todavía no nos hemos puesto de acuerdo en entender si los virus como microorganismos que necesitan de un hospedero son realmente organismos vivos o si son realmente moléculas que simplemente buscan autorreplicarse, pero que no necesariamente están vivas. Eso es un tema de discusión que todavía se da en los ámbitos académicos en todo el mundo. Bien, miremos la diferencia entre organismos eucariotes y procariotes. Esto es simplemente un repaso, esto seguramente ustedes lo vieron en sus biociencias, cuando vieron biología celular o el capítulo pues de célula. Recuerden que los eucariotes son nuestras células, ¿cierto? El término, digámoslo así, es un poco, ¿cómo decimos? La definición que nos dan de eucariotes es un poco exigua, ¿sí? Es un poco pobre porque nos dicen, vea, las células eucariotes son células que tienen núcleo. Y uno queda como, sí, muy importante. Y los procariotes entonces son células un poco más pequeñas que no poseen núcleo. Y uno dice, bueno, listo, breve. Sí, digamos que uno puede utilizar perdón, esa definición de manera sencilla, pero realmente no es una definición que se acerque a la realidad. ¿Por qué razón? Se van a dar cuenta. Los eucariotes, como nosotros, no solamente tenemos una membrana que recubre o que protege nuestro ADN, sino que hay otras organelas que están recubiertas por membranas. Por ejemplo, si uno piensa en las mitocondrias, si uno piensa, por ejemplo, en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi o en los peroxisomas, todas esas son organelas que están recubiertas por una membrana. Eso significa que una célula eucariote realmente es una célula que está compartimentalizada. ¿Qué significa esa palabra como tan aburridorcita? Compartimentalizada. Significa que en el interior, o sea, en el citoplasma, pues hay unas subdivisiones, como quien dice, cuando usted entra a una casa hay unos cuartos y esos cuartos están subdivididos por membranas, así de sencillo, así de sencillo. Y cada cuarto sería entonces obviamente una organela distinta, como ya las mencioné, núcleo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, vacuolas, etcétera, etcétera. En cambio, los procariotes, o sea, las bacterias, no poseen ninguna organela, o sea, por dentro su citoplasma no está compartimentalizado o subdividido, para nada. Por ejemplo, los procariotes no tienen mitocondria, no tienen retículo endoplásmico, no tienen aparato de Golgi, no tienen cloroplastos, no tienen peroxisomas, ninguna de esas organelas que mencioné aquí en eucariotes, ninguna de ellas la poseen las bacterias. Entonces entremos a mirar un poco otras diferencias. Digamos que esa es la diferencia general, panorámica, que uno puede tener de estos dos tipos de células. Pues arranquemos por el ADN. Normalmente nuestras células tienen múltiples cromosomas, ¿cierto? Nosotros tenemos 23 pares, los seres humanos. En cambio, las bacterias generalmente tienen un solo cromosoma y ese cromosoma es un cromosoma circular, cerrado, casi siempre. En cambio, nuestros cromosomas, si usted los ha visto, pues parecen como unas orejitas de conejo, ¿cierto? Son lineales. Cuando usted separa las cromátides hermanas, pues usted obtiene un cromosoma lineal así, o una cromátide hermana de este estilo, y una cromátide hermana de este estilo. Nuestros cromosomas entonces son múltiples, primera diferencia. Segunda diferencia, son lineales. Y tercera diferencia,
Nuestros cromosomas están combinados con unas proteínas llamadas histonas. Y eso es a lo que llamamos cromatina. Repito, nuestros cromosomas están unidos a unas proteínas llamadas histonas y a eso es lo que llamamos cromatina. En cambio, las bacterias tienen un cromosoma generalmente único. O sea, cada bacteria tiene un solo cromosoma. Ese cromosoma es circular cerrado, generalmente. Y además es desnudo. ¿Qué significa que tengan ADN desnudo? Significa que no tienen proteínas unidas a ese cromosoma, por lo tanto ellas no tienen cromatina. Ellas no tienen cromatina como nosotros. Entonces digamos que hay algunas diferencias. Ahora alguien me dirá, no, profe, pero por ahí he escuchado yo hablar que hay bacterias que tienen más de un cromosoma. Sí, siempre hay excepciones en biología. Hay bacterias del género Burkholderia que normalmente pueden tener 2 y hasta 3 cromosomas. Es una cosa impresionante. Y alguien también me dirá, profe, pero también he escuchado que hay bacterias que tienen cromosomas lineales. Sí, es cierto. Por ejemplo, Streptomyces chelicolor, que es una bacteria que nos permite o que nos ha regalado la streptomicina, que es un antibiótico. Ese cromosoma bacteriano es lineal, no circular cerrado, sino lineal. O sea que hay obviamente algunas excepciones, digámoslo así, a la regla. Claro que como dicen algunos científicos, si hay excepciones es porque no existe la regla, pero bueno. Sigamos hablando de diferencias. Esto teóricamente es un repaso, ¿no? Yo simplemente estoy repasando diferencias entre eucariotes y procariotes. El tipo de división celular. Nuestras células eucariotes se dividen de dos formas. Aquellas células somáticas o del cuerpo se dividen por mitosis, mientras que las células sexuales, que van a dar origen a óvulos y espermatozoides, se dividen por meiosis. En cambio, las bacterias tienen un proceso de división llamado fisión binaria. También se conoce como división binaria o también se conoce en algunos otros libros como bipartición. Entonces, repito, en bacterias puede llamarse fisión binaria, división binaria o simplemente bipartición. Cualquiera de esos tres nombres los pueden encontrar en los libros. Se los menciono para que ustedes no se vayan a perder de pronto en caso de que hagan lectura de los mismos. Nuestras células poseen mitocondria y las células vegetales poseen cloroplastos, ¿cierto? Los procariotes no tienen mitocondria. De hecho, si ustedes han estudiado algo de bioquímica, lo que es la cadena respiratoria, las proteínas que permiten elaborar la cadena respiratoria en procariotes están en la membrana celular bacteriana. Eso lo veremos un poco más adelante cuando ya nos centremos en la estructura solamente de las bacterias. En cuanto a los ribosomas, pues nuestras células tienen ribosomas 80S, mientras que los procariotes tienen ribosomas un poco más pequeños, 70S. Recuerde que los ribosomas tienen una subunidad grande y una subunidad más pequeña. ¿Qué hace el ribosoma? Lee el ARN mensajero y va fabricando con esa lectura de cada 3 nucleótidos o codones, va fabricando entonces la cadena polipeptídica o la proteína. Eso es lo que hacen los ribosomas, es la única función que cumplen, síntesis de proteínas. Ese proceso desde el punto de vista de la biología molecular también se conoce con el nombre de traducción. Traducción, que es el paso de ARN mensajero, que sería esta hebra que estoy señalando acá, a proteína, que serían estos puntos. Cada punto sería un aminoácido distinto. Pared celular. ¿Nuestras células humanas tienen pared celular? La respuesta es no. Las únicas que tienen pared celular son los vegetales y los hongos. Los hongos, que también son eucariotes, tienen pared celular, pero nuestras células no. Las bacterias tienen pared celular, los procariotes, sí, y lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver cómo es esa pared celular en bacterias. Lo vamos a ver con mucho detalle. Bien, nucleolos. Normalmente en eucariotes hay nucleolos, pero en procariotes no aparecen los nucleolos. Si no hay núcleo, tampoco hay nucleolos. Retículo endoplásmico, ya dijimos que sí aparecía en eucariotes, pero no aparece en procariotes. Y órganos de locomoción como cilios y flagelos. Algunas células eucariotes poseen cilios. La única célula eucariote que posee flagelo es el espermatozoide. Y en procariotes sí
Las bacterias, hay bacterias que tienen flagelos y veremos cómo se clasifican de acuerdo con la composición flagelar y la distribución de esos flagelos alrededor de la pared bacteriana. Esto digamos que es un abrebocas para entender las diferencias entre una célula procariote, que es una bacteria, y una célula eucariote, que serían células como las que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bien, en términos generales podemos clasificar las bacterias de acuerdo con su morfología. Esto es una clasificación morfológica de las bacterias. Podemos tener cocos, podemos tener bacilos, espirilos y vibrios. Aquí hay algunas características mencionadas en la tabla. Esas características son relativas. Le voy a explicar por qué. Porque aquí, por ejemplo, me dicen cocos son muy resistentes. Bacilos son menos resistentes. Pero cuando uno ve, por ejemplo, un E. coli es un bacilo, y E. coli es un bacilo que ha demostrado ser en algunos casos muy resistente. Entonces es muy relativo este tipo de características que están aquí mencionadas. Lo que sí podemos decir es que los cocos son esféricos. Aquí hablan de una estructura redondeada, pero recuerden que los microorganismos son tridimensionales, así como ustedes y como yo. Todos somos tridimensionales, incluso los microorganismos. Así que no podemos hablar de una forma redondeada, sino de una forma esférica. Los bacilos tienen forma cilíndrica y los espirilos o vibrios tienen forma de tirabuzón, de sacacorcho o de forma helicoidal, si usted lo quiere mencionar. Aquí tenemos los ejemplos y podemos clasificar morfológicamente de la siguiente manera. Los cocos, ¿cómo los podemos clasificar? Si usted nota, esto es un coco. Este plano de división nos está alertando de que esta estructura es tridimensional. Cuando tenemos dos cocos juntos, se conoce con el nombre de diplococo. Diplococo. Yo trato de rayarlo aquí. Diplococo sería el primero, ¿no? Estos son diplococos. Cuando usted tiene una cadena como manera de trencito, eso es un estreptococo. Ojo que estoy hablando de la morfología, no del nombre científico. Estreptococo. Sí, en este caso se escribe normalmente, así como suena, estreptococo. Esta aire quedó más fea, pero bueno, no importa. Ahí vamos. Cuando tenemos cuatro cocos juntos, se forma una tétrada. Recuerde que tetra significa cuatro. Cuando tenemos dos tétradas juntas, mírelo acá, aquí hay una tétrada y aquí detrás hay otra tétrada, a eso se le denomina zarcina. Cuando tenemos dos tétradas juntas es una zarcina, y cuando tenemos un cúmulo de cocos se conoce con el nombre de estafilococo. Mire que los nombres que estoy poniendo o que estoy intentando escribir aquí con este mouse, estafilococo, son nombres tal como se pronuncian. Estamos hablando de la morfología, no de los nombres científicos, porque los nombres científicos sí se escriben de una manera totalmente distinta y de eso hablaremos más adelante. Bien, recuerden, esta es la morfología de los cocos. Vamos a entrar a mirar la morfología de los bacilos. Bien, nótenlo acá, miren, voy a hacerles un acercamiento de cada imagen porque estas imágenes son reales. Aquí podemos ver los diplococos, mírenlo acá, 1 y 2. Se alcanza a notar incluso en este punto un anillo de división, probablemente fueron cocos que se intentaron dividir y que finalmente no se separaron. En el estreptococo usted puede ver la cadena aquí completa, parece un tren, ¿sí? Como con vagones. Aquí se pueden ver perfectamente, por ejemplo, esta que estoy señalando con la manito es una tetra 1, 2, 3, 4, se ve perfectamente la tetra de allí. Y si miramos más abajo, pues tenemos una zarcina. Miren que aquí tenemos una tetra en este lado y al otro lado, dándole, digamos, la espalda, por decirlo de algún modo, estaría la otra tetra formándonos la zarcina. Y finalmente, cuando tenemos un conglomerado, algunos libros hablan de un conglomerado de cocos similar a un racimo de uvas, pues estaríamos hablando entonces de un estafilococo. Bien, miremos los bacilos. En los bacilos pasa algo similar. Aquí tenemos un bacilo normal, sencillito, pero cuando tenemos dos bacilos juntos, ¿sí? Se conoce con el nombre de diplobacilo,
Sería lo mismo que diplococo, pero en lugar de coco es un bacilo. Es un diplobacilo. Cuando tenemos esta cadena de bacilos que parece una cadena como de chorizos, y perdónenme la expresión, pero eso es lo que parece, pues, ¿cierto? De manera pues muy coloquial, tendríamos un estreptobacilo. Ya no hablaríamos de un estreptococo, sino de un estreptobacilo. Recuerden que esto es una clasificación morfológica. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la forma. Estreptobacilo. Bien. Y por último tenemos una estructura, uy, se me fue esa bola súper grande, una estructura que no es que no es esférica totalmente, tampoco es cilíndrica, sino que es como ovalada y es un cocobacilo. Bien, vamos a hacer la ampliación de cada uno de ellos para que ustedes lo puedan observar ya las microfotografías electrónicas de una manera un poco más adecuada. Aquí podemos ver entonces los bacilos, miren que son alargaditos, no son esféricos, son alargados. Aquí podemos observar entonces los estreptobacilos. Aquí tenemos varios bacilos pegaditos uno al lado del otro. Este podría ser un diplobacilo, este. Miren que aquí solamente hay dos, pero este sí es un ejemplo típico de un estreptobacilo. Bien. Y por último estarían los cocobacilos, que tienen una forma extraña. Si ustedes notan, parecen más bien como cocos que no, finalmente no terminaron de dividirse, pero que le dan una forma eh, cilíndrica o alargada que les confiere, digámoslo así, como esa característica particular a estos microorganismos. Bien, esta sería entonces la morfología de los bacilos. ¿Hay más? Sí, claro que sí hay más. Acuérdese de los espirilos. Entonces aquí tenemos los últimos tres, que serían los vibrios, así como se escribe tal cual vibrio. ¿Un vibrio qué es? Es un bacilo curvo, parece una coma, ¿no? Es un bacilo curvo. Los espirilos, pues obviamente tienen forma de espiral, como su nombre lo indica, y las espiroquetas, pues finalmente también tienen forma de sacacorcho o tirabuzón. También tienen formas espiraladas. Recuerde, vibrio, espirilo, escríbalo en español común y corriente. No, se me fue, espirilo. Y la otra sería una espiroqueta. Escríbala con Q. Y listo. Y listo. Vamos a mirar entonces con cierto detalle las fotografías. Observe entonces este bacilo. Este bacilo es curvo. Note que tiene flagelos. En este caso aparecen dos flagelos. En este caso aparece solamente un flagelo. Pero lo interesante de acá es la morfología, la forma del bacilo. Aquí tenemos un espirilo. Aquí le da la vueltica, como con un pequeño rizo, digámoslo así. Y la espiroqueta, que sí tiene forma pues de sacacorcho o tirabuzón. Bien, antes de entrar a hablar ya de la morfología o de la estructura bacteriana, ¿no? Esto es un resumen. Voy a entrar a hablar ya uno por uno. Voy a entrar a hablar de la cápsula, luego hablaremos de la pared bacteriana, luego de la membrana y luego ya de todas las cosas que tiene en su interior la bacteria. O sea, que vamos de afuera hacia adentro a resolver la estructura bacteriana. Pero antes de ello, quiero hablar un poquito sobre los nombres científicos. Normalmente el nombre científico tiene dos componentes. Vamos a ponerle a esto colores. El primer componente corresponde al género de la bacteria. Es lo mismo que nosotros, nuestro nombre científico es Homo sapiens. Homo es el género, que significa hombre, sapiens significa que piensa, teóricamente, ¿no? Y el segundo componente del nombre científico es la especie. ¿Cómo se debe escribir el nombre científico? La única letra que debe ir en mayúscula, ojo, la única letra que va en mayúscula es la primera letra del género. Todo lo demás hasta el final del nombre científico va en minúsculas. Siempre que usted lo escriba en su cuaderno, lo debe subrayar para poderlo diferenciar del texto normal.
Entonces, vuelvo y reitero, para terminar acá la explicación de los nombres científicos y aclarar un asuntico más solamente. Tienen género y especie, esos son los dos componentes del nombre científico. La única letra que va en mayúsculas es la primera letra del género, todo lo demás hasta el final va en minúscula. Y normalmente se debe subrayar en caso de que lo escribamos en el cuaderno o se pone en letra cursiva o en una letra itálica o también se subraya en el texto, en una presentación o en un texto de Word. Bien, obviamente aquí tenemos pues una estructura bacteriana típica. Usted puede observar allí entonces la pared celular en la parte más externa, la membrana en la parte más interna y puede observar entonces dónde está ubicado el material genético bacteriano. Toda esta parte blanca es lo que corresponde o lo que se denomina normalmente como nucleoide. Recuerden que teóricamente los procariotes no poseen núcleo, no poseen membrana nuclear. Muy bien, vamos a arrancar de afuera hacia adentro. Lo primero que vamos a ver entonces desde afuera son las cápsulas. Esta estructura que ustedes ven acá, formada generalmente por polisacáridos que rodea y que envuelve a la bacteria, que es la que está aquí adentro, pues obviamente le brinda o le confiere protección a la bacteria. Aquí podemos observar también cápsulas muy bien definidas. Ahí las flechitas en color blanco las están mostrando. No son paredes celulares, son cápsulas que están rodeando y están protegiendo la bacteria. ¿Cuáles son las funciones de las cápsulas? Dos. Son dos las funciones de las cápsulas. Una de ellas es obviamente la protección contra los rayos ultravioleta y la otra es la protección contra la desecación o la deshidratación. Esas son las funciones de las cápsulas. Composición. Bueno, las cápsulas normalmente, como pueden observar en esta tabla, están generalmente formadas por polisacáridos, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven de aquí para abajo son polisacáridos y en algunos casos por polipéptidos, ¿cierto? En el caso del género Bacillus anthracis o de los Bacillus anthracis en general, están formados entonces por un aminoácido llamado ácido glutámico que al unirse pues me formará un polipéptido. Pero los demás de aquí para abajo, Enterobacter, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, Streptococos, todos están formados por polisacáridos y ustedes pueden ver aquí las subunidades que los forman. Puede ser glucosa, fucosa, ácido glucurónico, ribitol, ribosa, acetilmonoaminofosfato, N-acetilmurámico, que es el mismo ácido ciálico acetilado, galactosa, ácido manurónico, perdón, glucurónico, ramnosa, en fin, todos estos son carbohidratos que seguramente ustedes conocen ya desde biociencias cuando vieron biomoléculas. Así que esa es la composición química normal de las cápsulas bacterianas, ¿cierto? La gran mayoría, repito, son polisacáridos y hay digamos, unas cuantas bacterias que pueden tener, cuya composición más bien de la cápsula bacteriana son polipéptidos. Y nos metemos entonces con la pared celular bacteriana o peptidoglicano. ¿Por qué se conoce como peptidoglicano? Porque es la combinación de carbohidratos, que es la parte glicano, y de algunos aminoácidos, esa sería la parte peptídica. Por esa razón, la pared celular se conoce con este nombre de manera alternativa. Y gracias a esa pared bacteriana, las bacterias las podemos teñir utilizando exactamente el mismo método. Podemos teñirlas de color como azul y de un color como rojizo. Normalmente las que dan una coloración o tinción azul se conocen como gram positivas y las que dan una tinción de color como rojizo o rosado normalmente las conocemos como gram negativas. Pero de esto hablaremos más adelante con detalle. Bien, miremos la estructura de la pared bacteriana, ¿cierto? Una pared está hecha de ladrillos, ¿cierto? Cada ladrillo, si ustedes observan acá, ustedes seguramente aquí reconocen, porque ustedes vieron biociencias, se supone que esto lo deben reconocer, reconocen la estructura cíclica de los carbohidratos, ¿cierto? Entonces tenemos un ladrillito, este ladrillito sería el azul, el carbohidrato número 1. Luego vendría el enlace glicosídico, que es este que estoy señalando aquí en
en el centro. Recuerde que esto se le denomina enlace O-glicosídico. Y finalmente vendría entonces el otro ladrillito, ¿cierto? Normalmente las paredes bacterianas están hechas de hileras de carbohidratos o hileras de ladrillos, para que usted haga la analogía y le quede más fácil identificar qué es o cómo es la estructura de una pared bacteriana. Así que estoy aquí dibujando una hilera tras hilera de ladrillitos para que dibujemos una especie de pared bacteriana para que usted se haga entonces esa idea básica del peptidoglicano. Bien, esos ladrillos que estoy haciendo ahí, esos bloques que estoy haciendo ahí, corresponden, reitero, a los carbohidratos que vemos acá. El primero sería el azul que estamos viendo acá y el segundo, en este caso, sería entonces el que ven ustedes ahí de color como fucsia. Pero usted sabe que una pared, en términos generales, se puede venir al piso si usted no le pone cemento, el pegamento que requiere para la cohesión obviamente adecuada de ello. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta y sucede que uno de esos ladrillitos, el número uno, ya les voy a decir cómo se llama, puede producir entonces una hilera de aminoácidos, que es esta que ustedes ven acá, miren acá. Estos son aminoácidos. Esos aminoácidos entonces se extienden hacia abajo y el carbohidrato que está abajo extiende su hilera de aminoácidos hacia arriba. Entre esos aminoácidos se produce una unión, que es esta de color verde que estoy produciendo acá, ¿cierto? Esta unión en color verde es el pegamento, el cemento que necesita la pared bacteriana para poder unir las hileras de carbohidratos una detrás de la otra. Si este enlace no existiera, el que está en color verde, que estoy dibujando allí, pues obviamente la pared se vendría abajo, colapsaría. En el caso de la bacteria no colapsaría, lo que sucedería es que la bacteria simplemente por presiones osmóticas rompería, estallaría esa pared bacteriana de una manera brutal y lo que hace o lo que conlleva obviamente a la muerte celular bacteriana. Pero entremos en detalles, porque esto es como lo general, esta es como la introducción pues de lo que es una pared celular. Vamos a los detalles. Voy a borrar todo esto. Recuerde esta imagen que acabo de hacer acá. Recuerde que cada estructura rectangular corresponde a un carbohidrato distinto y recuerde que este oxígeno que está acá es este mismo oxígeno que ustedes ven acá o este oxígeno que ven aquí al lado derecho. Es la misma vaina, es el mismo enlace O glicosídico. Bien, voy a borrar, nos vamos a meter en detalles, como dice la canción. Bien, el primer carbohidrato que ven allí en color azul es este. Se conoce normalmente como ácido N-acetilmurámico. Voy a dar todos los nombres con los que se conoce. Se conoce como ácido N-acetilmurámico con tilde en la A porque es esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde. También se conoce como mureína, que fue el nombre que les mencioné ahorita en la introducción. Mureína. O simplemente utilizan entonces las siglas NAM. O sea que el que estamos viendo acá es la mureína, es el NAM, ácido N-acetilmurámico. El segundo, pongámosle otro color para que resalte este. El mandingo habla aquí. El segundo carbohidrato corresponde, se denomina ácido N-acetilglucosamina.
Ahí quedó, glucosamina. También se conoce simplemente como glucosamina o también se conoce como NAG. Les estoy dando todas las formas como se conocen estos carbohidratos para que cuando lean en el libro, a ustedes ya leyeron, ¿verdad? Cuando lean en el libro, cuando lean algún artículo científico y les muestren, por ejemplo, estas iniciales, no se vayan a confundir, son las mismas iniciales que utilizan en todas partes como convención para poderlos identificar. Bien, esos son los dos carbohidratos y tenemos algo particular que es el enlace glicosídico. Este es un enlace de tipo beta y es un enlace beta 1,4. ¿Eso qué significa? ¿Cómo así, profe? Bueno, esto lo debieron haber visto en su biociencias, pero vamos a entrar entonces a clarificar para que no tengan problema. Utilicemos un color, este verde. Normalmente cuando uno tiene carbohidratos de estructura cíclica, uno debe enumerar los carbonos. Una manera muy sencilla es pares en el oxígeno que está en este vértice, gire a la derecha. Cada vértice de esta estructura hexagonal en color azul corresponde a un carbono. Este sería el carbono 1, carbono 2, aquí estaría el carbono 3, en este otro vértice estaría el carbono 4, aquí estaría el carbono 5 y este que está aquí flotando es el carbono 6. Y usted puede hacer lo mismo entonces con el carbohidrato de enseguida. Pares en el oxígeno, gire a la derecha como las manecillas de reloj y cada vértice encuentra un carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y aquí arriba flotante el carbono 6. Y listo. Si yo hago un acercamiento, usted se va a dar cuenta, a ver, acá, si yo hago un acercamiento, usted se da cuenta entonces que el carbono 1 me está generando el enlace O-glicosídico con el carbono 4. Eso explica estos dos números. Estos dos números entonces me están indicando los dos carbonos que se están uniendo. ¿Y por qué es beta? Hay algo particular. Note que el enlace viene en diagonal de arriba hacia abajo. Cuando el enlace viene en diagonal de arriba hacia abajo, es un enlace tipo beta. Si el enlace estuviera hecho de esta manera, mire, se lo voy a dibujar de esta manera, más o menos. Y aquí tendríamos entonces el otro carbohidrato, bien bonito, bien de la casa, ahí hecho a mano alzada con el mouse. Si usted nota que el enlace, mire que este enlace en diagonal va de arriba hacia abajo, por eso sé que es beta. Si el enlace estuviera hecho de abajo hacia arriba en diagonal, sería un enlace de tipo alfa. Por eso lo reconozco. Así de sencillo. Mire que el enlace aquí en lado derecho es un enlace tipo beta, va de arriba hacia abajo en diagonal. Y obviamente los números me están indicando los dos carbonos que están siendo unidos allí. Bien, esa es la estructura o esos son los nombres de los dos ladrillitos, la mureína y la glucosamina. Son los dos ladrillitos que hemos venido mencionando hasta ahora y ya explicamos entonces la estructura del enlace que los une. Todos los enlaces de la pared celular bacteriana son beta 1,4. Todos, absolutamente todos. Bien, lo único que esa es la parte glicano, la parte glicídica o de carbohidratos que compone la pared celular. Ahora miremos la parte peptídica, o sea, los aminoácidos. A la derecha, ustedes pueden observar, voy a borrar toda esta mano de cosas para que quede despejada la imagen. A la derecha, ustedes pueden observar entonces que a partir de la mureína, que es el primer aminoácido en color azul, la mureína, es la que produce entonces o la que tiene una extensión de aminoácidos. Aquí aparece el primer aminoácido, que es la alanina, es este que ustedes ven acá. Luego aparece un segundo aminoácido que solamente producen las bacterias, perdón, este sí es, lo producimos también nosotros, que es el glutámico. Bueno, no lo producimos, lo podemos adquirir a través de los alimentos porque es un aminoácido esencial. Este sí es producido por la bacteria. Nosotros no producimos este aminoácido, que es el diamino pimélico, el cuarto. Mire que llevamos uno, dos, tres aminoácidos. Y finalmente tenemos la alanina, que sería, de nuevo repite, sería el cuarto aminoácido.
Entonces recuerden que estos aminoácidos son claves para formar bien la estructura, para trenzar, para darle rigidez, para darle, digamos, el pegamento que necesita la pared celular bacteriana. Pasemos a la siguiente para que podamos ver ese pegamento. Recuerde que la G corresponde a glucosamina, la M sería el carbohidrato mureína. Recuerde que la mureína es la que tiene 1, 2, 3 y 4 aminoácidos. Recuerde que el primer aminoácido es alanina. Véalo acá. Recuerde que el segundo aminoácido es el ácido glutámico o el glutamato. Véalo acá. El tercer aminoácido es el diaminopimélico, que es un aminoácido que solo producen las bacterias. Véalo acá, este es el tercero. Y el último es la alanina. Véalo acá. Acá está. ¿Sí? Y aquí tenemos lo mismo, tenemos glucosamina, mureína, glucosamina y tenemos entonces la estructura de los 4 aminoácidos. Y este es el enlace que yo les mostraba ahora en color verde, pero que aquí lo están mostrando en un color como, como lila, ¿cierto? Bien, este enlace es supremamente importante porque ese es el pegamento entre uno y otro, eh, otra línea de carbohidratos de la pared celular. Mírenlos acá. Aquí es que estamos viendo, la M es mureína, la G es glucosamina, M mureína, G glucosamina. Ustedes pueden observar que estos enlaces en color azul entre mureínas corresponden entonces exactamente a esto que estoy mostrando acá. Muestran dos enlaces porque realmente son dos cadenas peptídicas las que se están entrecruzando. Ese enlace, este, que está en color como púrpura allí, un color como lila o como fucsia, bueno, eso ya depende cómo usted vea el color, se conoce como un enlace transpeptídico. Transpeptídico. La enzima que se encarga de construir este enlace, la enzima bacteriana, se conoce como, voy a escribirlo con una letra diferente, se conoce como transpeptidasa. Tan difícil, transpeptídico, transpeptidasa. O sea que tiene relación con el nombre. La pregunta del millón es, bueno, ¿yo por qué estoy viendo esto con tanto detalle, profe? Cuénteme a ver, sorpréndame. Bueno, voy a intentar sorprenderlo simplemente con un ejemplo en contexto, como siempre. Los ejemplos en contexto son los que le permiten a uno definir la importancia del conocimiento. En este caso, este conocimiento, a pesar de lo detallado, es muy importante por una razón sencilla. Resulta y sucede, ustedes seguramente han escuchado, bueno, creo yo, si no lo han escuchado, se los voy a explicar. Hay un grupo de antibióticos que se llaman los beta-lactámicos. Dentro de ese grupo de beta-lactámicos, probablemente esto no le diga nada, pero dentro de ese grupo están las penicilinas, están las cefalosporinas, están los carbapenemes, está la astreonam, ¿cierto? Todos estos son antibióticos muy utilizados, sobre todo los dos primeros, penicilinas y cefalosporinas. Ya los carbapenemes y la astreonam son más bien antibióticos de reserva, es decir, que solamente se utiliza en caso de resistencias. Pero los dos primeros son muy utilizados. ¿Qué sucede con estos antibióticos? Lo que hacen estos antibióticos es que me bloquean la transpeptidasa. Ese es el mecanismo de acción de esos antibióticos, bloquear la transpeptidasa. Al bloquear la transpeptidasa se formará el enlace transpeptídico. La respuesta es no, este enlace no se forma. La pregunta del millón es entonces, ¿cómo queda la pared bacteriana sabiendo que no se forma ese enlace? Y la respuesta es muy sencilla. La pared bacteriana queda obviamente débil y se rompe, por obvias razones, se rompe o estalla por presiones osmóticas, ya que no tiene ese pegamento que permite darle la rigidez a la pared celular. Miren aquí tenemos un bacilo tipo Escherichia coli, y lo que están viendo acá, este hueco que ven acá y este hueco que ven acá, es producido por la ruptura de la pared celular bacteriana cuando se utilizan antibióticos.
Bien, aquí tenemos entonces la estructura de una pared celular de una gram negativa, ¿cierto? Mire que las gram negativas tienen entonces alanina, ácido glutámico, ácido diaminopimélico y alanina. Ahora analicemos la estructura de la pared celular bacteriana de una gram positiva como Staphylococcus aureus, ¿sí? Observe entonces que acá también la mureína es la que porta los aminoácidos y aquí tenemos alanina, se repite, perfecto. Tenemos en lugar de ácido glutámico, tenemos un aminoácido que se llama glutamina, o sea que aquí está modificado. Luego tenemos otro que se llama lisina, es diferente. Y finalmente tenemos alanina, se repite la alanina. Pero aquí tenemos lo mismo, tenemos los mismos cuatro, alanina, glutamina, lisina, alanina. Pero adicionalmente se le agrega esta 1, 2, 3, 4, 5. Esto que podríamos denominar una pentaglicina, o sea que tenemos 5 aminoácidos seguidos de glicina, una pentaglicina. Y ahí sí, cuando está la pentaglicina, entonces la unión ocurre entre este aminoácido que estoy señalando acá y la última glicina. Este es el enlace transpeptídico que estamos mencionando, ¿sí? Esa es la diferencia entonces en la composición de aminoácidos de una gram negativa y de una gram positiva. Bien, miremos la estructura de una pared gram positiva. ¿Qué tiene una pared gram positiva? Bueno, tenemos entonces acá una membrana celular. Ahí la pueden ver. Recuerden que cada cabezoncito de estos con dos colas es un fosfolípido, o sea que estamos viendo una bicapa lipídica. Cuando vemos una bicapa lipídica, pues estamos hablando de una membrana citoplásmica o de una membrana celular bacteriana en este caso. Estas estructuras que ven en color como morado, que atraviesan la membrana citoplásmica, son proteínas transmembranales. Son proteínas. Bien, por encima de la membrana, ustedes pueden observar entonces una pared celular gruesa. Pared celular gruesa. Y en medio de las dos, en algunos casos, puede aparecer un espacio pequeño entre la membrana y la pared. Ese espacio pequeño se conoce como espacio periplásmico. Espacio periplásmico o periplasma simplemente. Y finalmente ustedes pueden observar que la pared celular bacteriana está atravesada por estos choricitos de color como amarillo, estos, velos acá. Esas moléculas de color amarillo son moléculas lipídicas, se conocen como ácidos teicoicos y también se conocen como ácidos lipoteicoicos. Son estas estructuras largas que estoy señalando allí con las flechas de color rojo. ¿Ya? Y las de color moradito pues vuelven a ser entonces proteínas, esta vez asociadas ya no a la membrana, sino a la pared celular. Recuerde que la pared celular también se conoce como peptidoglicano, ya lo había mencionado, pero es mejor o es bueno hacer énfasis en ello. Así que tenemos entonces membrana celular, para que haga cuentas, membrana celular. Espacio periplásmico, en ese orden, de abajo hacia arriba. Pared celular. Y la pared celular está atravesada por ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Esta es la estructura de una gram negativa. Es un poco más compleja y vamos entonces a dilucidarla lentamente. Lo primero que vemos acá es una membrana interna, así que tendremos una primera membrana que es la membrana celular interna. ¿Sí? Eso es una bicapa lipídica. Si usted hace la ampliación, obviamente se da cuenta que estos son los fosfolípidos, que lo que está en morado son las proteínas transmembranales que atraviesan pues esa bicapa lipídica. Pero además vean que la pared celular es delgada. Si usted lo compara con la anterior tiene una pared celular bastante gruesa, véala acá. Tiene muchísimas más capas,
comparado con la gram negativa. Aquí la gram negativa solamente la pared celular es este pedacito nomás este. Entonces tenemos una membrana celular interna, una pared celular delgada, pero adicionalmente, obsérvenlo aquí que mide 8 nanómetros, esto me está mostrando entonces la membrana celular externa. ¿Sí? Obsérvela acá, voy a hacer una pequeña ampliación aquí a este lado y observe que aquí tendríamos entonces otra bicapa lipídica que corresponde a la membrana celular externa. Aquí también hay proteínas transmembranales que permiten entonces el paso de moléculas hacia el interior, pero adicionalmente, y observen esto acá, miren estos hexágonos que salen, que parecen como árboles que salen de la membrana celular externa. Todo esto que ustedes ven acá que sobresale son polisacáridos y lipopolisacáridos. Recuerde que las estructuras hexagonales lo que nos están representando son carbohidratos de este estilo. Si observan, entre la membrana interna y la membrana externa hay un espacio periplásmico bastante amplio. Mire, aquí hay un espacio y aquí hay otro espacio. El espacio es bastante amplio. Viene de acá hasta acá. Voy a hacerle un zoom allí para que usted vea el espacio. Mírelo acá. Entre la pared y la membrana externa y la pared y la membrana interna hay dos grandes espacios. O sea que aquí el espacio periplásmico es más amplio comparado con el espacio periplásmico pequeño de la gram positiva. Entonces ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Cuál sería más resistente a los antibióticos? ¿La gram positiva o la gram negativa y por qué? La gram negativa es mucho más resistente debido a la cantidad de capas. Está la capa de lipopolisacáridos, está la capa de la membrana celular externa, está el espacio periplásmico, está la pared celular que así sea delgada, también es otra capa, hay otro espacio periplásmico por debajo y luego vendría la membrana interna. Todo esto tendría que recorrer un antibiótico para llegar al interior de esa bacteria comparado con la otra. La otra puede tener una pared muy gruesa, pero realmente son solamente dos capas las que hay que atravesar. Bien, si quieren ya profundizar en las diferencias, pues obviamente aquí podemos observar desde la tinción gram, que da un color azul para las gram positivas y un color rojizo o rosado para las gram negativas, y todo lo demás. Aquí hay otras cosas que pueden entonces apreciar. Si la pared celular es gruesa o es delgada, si hay ácidos teicoicos presentes o están ausentes, si el espacio periplásmico está ausente aparentemente o está presente. Sin embargo, en los libros como el de Javets que les mencioné, hablan que las gram positivas, algunas pueden tener un espacio periplásmico muy pequeño y lo vimos en la imagen, en la primera imagen. Si hay membrana externa que está ausente en las gram positivas, pero está presente en las gram negativas. Si hay lipopolisacáridos, aparentemente no hay en gram positivas, pero hay una gran cantidad de lipopolisacáridos en gram negativas. En fin, y de ahí para abajo hay muchísimas más diferencias para que ustedes ya entren a detallarlas con cuidado más adelante. Ahí se la dejo. Bien, hablemos de la tinción gram. Ya hemos hablado de la estructura de la cápsula, hemos hablado de la estructura muy detallada de la pared celular bacteriana, así que vamos a entrar a mirar la tinción gram. ¿Cómo se hace la tinción gram? La tinción gram se hace con 4 compuestos, con 4 sustancias químicas que están aquí mencionadas. La primera sustancia química es un colorante conocido como cristal violeta. Normalmente uno cuando está en laboratorio organiza las sustancias en ese mismo orden. Este sería el cristal violeta, o sea que sería nuestra sustancia número 1, es el colorante. La segunda sustancia o solución es una solución mordiente. Normalmente es una solución yodada. Generalmente esa solución mordiente es Lugol, que es una solución que tiene un alto contenido de yodo, obviamente. ¿Qué significa mordiente? Significa que fija el colorante, así de sencillo. Permite la fijación del colorante. La tercera sustancia es un decolorante que normalmente es la combinación de alcohol y acetona, ¿cierto? Uno a uno. Ya voy a explicar qué significa uno a uno.
Decolorante significa que obviamente elimina el color que no se ha fijado, el exceso de color o el colorante que no se ha fijado. Ojo a lo que voy a decir, este tercer paso es el paso crítico de la tinción Gram. La decoloración es el paso crítico de la tinción Gram. Recuerde que el decolorante es una combinación de alcohol y acetona. Cuando decimos 1 a 1 es porque están en las mismas proporciones. Eso significa que si yo voy a preparar 100 mililitros del decolorante, 50 mililitros serán de alcohol, 50 mililitros serán de acetona. Están exactamente en la misma proporción. En algunos casos, no en todos, utilizan como agente decolorante el alcohol al 70%. ¿Qué significa el 70%? Sería, si usted va a preparar 100 mililitros, 70 son de alcohol y 30 mililitros serán agua destilada estéril. De esa manera queda entonces diluido el alcohol al 70%. Y el último reactivo que se utiliza es un contrastante, o sea, también es un colorante, pero lo utilizamos como contrastante y ya se van a dar cuenta por qué. Es la safranina, que es este último. Da una coloración rojiza, no una coloración púrpura o violeta, sino una coloración rojiza y nos permite obviamente hacer un contraste. Recuerde que el paso crítico de la tinción es el tercero, que es la decoloración, y el contraste sucede al final. Bien, voy a explicar más o menos qué es lo que uno debería hacer con el paso a paso de la tinción Gram. Lo que uno hace entonces es que toma una lámina portaobjetos y a partir de un medio de cultivo previamente sembrado, supongamos que esto es un medio de cultivo y que estos punticos que estoy dibujando acá son colonias, entonces usted con el asa redonda, se llama asa redonda porque obviamente la punta termina en forma redonda. Esa asa redonda entonces lo que va a hacer es que va a tomar una muestra del medio de cultivo y la va a esparcir en la lámina portaobjetos con una gotica pequeña de agua, perdón. La idea es que obviamente esa gota se seque, se puede hacer de dos maneras, que se seque al aire, no lo recomiendo totalmente, es preferible fijar con calor, es decir, que usted con el mechero pasa la lámina por encima del mechero, al mismo tiempo que se seca la lámina, las bacterias van a quedar entonces adheridas a la superficie del vidrio de la lámina. Si usted no hace este secado por flameado, este flameado, pues obviamente las bacterias no van a fijarse, van a quedar separadas de ese vidrio y cuando usted comience a hacer los lavados de la tinción, pues obviamente tendrá problemas porque va a lavar también las bacterias. Y al final, cuando usted vaya al microscopio, no va a ver absolutamente nada. Bien, obviamente después vendrían los pasos de la tinción, que ya los vamos a ver. Y una vez usted hace la tinción, pues observa el microscopio, como podemos mirar acá. ¿Cómo se realiza una tinción de Gram? La tinción de Gram es una tinción diferencial que se emplea para dividir las bacterias en dos grandes grupos en función de la estructura de su pared celular, las Gram positivas y las Gram negativas. El procedimiento comienza con la preparación de un frotis, para lo cual añadimos una pequeña cantidad de la bacteria sobre una gota de agua que tenemos en un portaobjetos. Extendemos bien y dejamos secar al aire. Posteriormente, fijamos la muestra por calor a la llama. Después comenzamos la tinción con el empleo de un colorante básico, el cristal violeta, que tiñe todas las células de color morado. Lo añadimos sobre la superficie de nuestra muestra
y esperamos un minuto. Retiramos el cristal violeta y añadimos Lugol como mordiente. Cubrimos de nuevo la zona de tinción. Esperamos nuevamente un minuto. Retiramos el Lugol y decoloramos con alcohol. En las bacterias gram positivas, el cristal violeta va a ser retenido por la capa de peptidoglucano. Sin embargo, en las bacterias gram negativas, el alcohol va a retirar el cristal violeta. Retiramos el alcohol con agua y seguidamente añadimos el colorante de contraste, que es la safranina. Al añadir la safranina, esta teñirá las células gram negativas, que están sin colorante, pero no las gram positivas, que ya están teñidas con cristal violeta. Esperamos un minuto y medio. Pasado el minuto y medio, retiramos la safranina, limpiamos con agua y ahora solo nos falta observar nuestra muestra al microscopio. Podemos ver células teñidas de color morado, lo que nos indica que se trata de una bacteria gram positiva. Además, podemos apreciar su morfología bacilar. En el caso de bacterias gram negativas, su coloración sería roja, como las de la imagen que aparece ahora en pantalla, tratándose en este caso de células con forma de cocos. Estos son los pasos de la tinción y vamos a diferenciar entonces por qué, a pesar de utilizar los mismos pasos, unas quedan entonces, las gram positivas quedan de color azul y las gram negativas quedan de color rojo. Lo que estamos viendo acá son las bacterias, no los portaobjetos, ¿cierto? Supongamos que estamos haciendo una ampliación de una bacteria gram positiva y de una bacteria gram negativa. Y aquí comenzaría la tinción, agregando cristal violeta. El cristal violeta entonces lo que hace es que penetra la célula bacteriana en ambos casos, tanto la gram positiva como la gram negativa. Luego agregamos la solución yodada, que es el Lugol, para fijar el colorante. Y normalmente queda, obviamente, ya no de un color como violeta o morado, sino que queda de un color como oscuro, como café muy oscuro. Recuerde que entre cada paso, este sería el paso número 1 realmente, este sería el paso número 2, entre paso y paso se hacen lavados con agua. Esa agua no necesariamente tiene que ser destilada, puede ser agua de la llave sin ningún problema. Bien, ahora, del segundo paso vamos al tercero, que es el importante, el crucial, que es la decoloración. Entonces noten que aquí sí hay una diferencia muy grande. La gram positiva retiene, como lo mencionaban en el video, el cristal violeta. La gram negativa elimina el colorante. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la razón? Pues si usted observa, la gram positiva tiene una pared celular más gruesa. Esa pared celular más gruesa que ya vimos retiene el colorante en el interior. Mientras que la pared gram negativa, recuerden que es mucho más delgada y no es capaz de sostener o de mantener el colorante en el interior, sino que el alcohol acetona se encarga entonces de retirarlo completamente del interior de la célula. Entonces, la diferencia en el grosor de la pared es lo que hace que se retenga el cristal violeta o que la bacteria quede sin coloración. Y el último paso es el contrastante. Allá van a entender entonces por qué se utiliza de nuevo un colorante que es un contrastante. La razón es que yo podría detener en el paso número 3, podría detener la tinción gram y podría mirar al microscopio. Si doy con una bacteria gram positiva, pues voy a encontrar bacterias de color violeta. Pero si es una bacteria gram negativa, yo no voy a ver nada, porque las bacterias están sin tinción. Recuerden que quedan totalmente decoloradas. Por esa razón es importante el uso de la safranina como contrastante. Entonces, al utilizar la safranina, pues tenemos acá que el violeta cambia a un color como púrpura o azul, mientras que la bacteria que está sin tinción quedará de un color rojo o rosado. Ahora nos vamos a meter con la membrana plasmática, es decir, con la membrana celular de las bacterias.
Estas 9 cosas que ustedes ven acá, yo creo que esta es la diapositiva más cargada de texto que yo tengo de esta presentación, la única cargada de texto, eh, corresponde a las funciones de la membrana plasmática. Algunas son funciones que ustedes ya conocen por biociencias, pues ustedes que son ya unos sabios en biología celular, obviamente por biociencias, y otras sí son compensatorias, es decir, como faltan algunas de las organelas típicas de los eucariotes, pues las bacterias compensan esas funciones de una u otra forma. En este caso lo compensan a través de la membrana celular bacteriana. Vamos a mirar una por una de esas funciones. Observe acá, la primera es una función que todas las membranas tienen. Es una barrera osmótica y de permeabilidad. Siempre nos han dicho, la membrana celular es selectivamente permeable o semipermeable. Es la misma vaina. Semipermeable o selectivamente permeable significa que deja pasar algunas cosas, pero otras no. Así de sencillo. Normalmente deja pasar moléculas muy pequeñas como el oxígeno o deja pasar moléculas de tipo lipídico como el benceno, pero moléculas tan grandes como un carbohidrato no atraviesan la membrana. Para que ese carbohidrato atraviese la membrana necesita una proteína transportadora que permita ese paso de un lado a otro. Bien, o sea que esto es exactamente lo mismo que en eucariotes. Segunda función, localización de los sistemas de transporte. Esto es exactamente igual a los eucariotes. Recuerden lo que les acabo de decir. Está la membrana. La membrana tiene o la atraviesan proteínas transmembranales. Y esas proteínas transmembranales funcionan entonces como compuertas que permiten el paso o la salida de nutrientes, de iones, de gases que pueda llegar a necesitar, si es que los llega a necesitar la bacteria. O sea que la segunda función es lo mismo de siempre. Tercera función, aquí esta función es compensatoria. Esta sí, por eso la voy a poner aquí en circulito, es compensatoria. Generación de energía. Normalmente, y lo dije al principio en la introducción, las células eucariotes, o sea, nuestras células tienen una vaina que se llama mitocondria. Esa mitocondria se encarga de la síntesis de ATP, que es la energía química que necesitan todos los seres vivos para poder cumplir con sus funciones. La bacteria no tiene mitocondria. Como no tiene mitocondria, entonces de alguna forma debe compensar eso. ¿Dónde están entonces las proteínas encargadas de la producción energética? Pues como no hay mitocondria, la única manera es que esas proteínas se ubiquen en la membrana plasmática. Por esa razón, la membrana en este caso genera compensatoriamente, como no hay mitocondria, entonces compensatoriamente generan ATP. Bien. Cuarta función. Esta función también es compensatoria. La cuarta. Síntesis de lípidos. ¿Sí? Normalmente nuestras células sintetizan lípidos en el retículo endoplasmático liso. Como la bacteria no tiene retículo endoplasmático ni liso ni rugoso, pues obviamente le toca hacer la síntesis lipídica en la membrana. Quinta función, esta sí es exclusiva de las bacterias, entonces le voy a poner una flechita acá, y es la síntesis de mureína. Recuerden que la mureína es el carbohidrato, es uno de los carbohidratos de la pared celular bacteriana. Yo diría que no solamente es la síntesis de mureína, también es la de glucosamina, que es el otro carbohidrato. Lo que pasa es que recuerden que la pared celular en los libros la llaman también mureína o la llaman peptidoglicano. Pero realmente decir que se llama mureína es muy inespecífico, es una imprecisión por parte de los libros, porque realmente no es un solo carbohidrato el que la forma, sino dos, como ustedes ya muy bien lo saben. Sexta función, ensamblaje y secreción de proteínas extracitoplásmicas. Esto es muy similar a lo que hacen nuestras bacterias, de nuestras células, perdón. Nuestras células pueden producir proteínas y esas proteínas pueden ser secretadas o transportadas hacia el exterior. Las bacterias también pueden secretar proteínas
Esas proteínas se conocen normalmente como exotoxinas. Se me averiguan, por favor, la diferencia entre exotoxinas y endotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? ¿Cómo se producen? ¿Qué es lo que generan? ¿Cómo se caracterizan? ¿Y qué son las endotoxinas? ¿Cuál es su composición? ¿Cómo se producen? ¿Y por qué se caracterizan? Si me averiguan eso, por favor. Así que tenemos una función similar a la de las células eucariotes, que es la secreción de proteínas. Séptimo, esto es una función compensatoria, la séptima. De nuevo aquí hablamos de una función compensatoria. Es la coordinación de la replicación del ADN y su segregación. ¿Qué significa replicación del ADN? Pues el copiado. Si una bacteria se quiere dividir, entonces lo primero que debe hacer es una copia de su cromosoma para poderle regalar esa copia a la bacteria hija y posteriormente que esa bacteria pueda entonces dividirse para dar origen a dos bacterias más. ¿Cierto? Si usted tiene un CD original, cuando se compraban CDs originales, pues usted no regalaba el CD original, usted hacía una copia del CD y normalmente regalaba la copia. Lo mismo pasa con las bacterias. El CD en este caso es un cromosoma y la replicación del ADN corresponde a la copia de ese cromosoma y luego a la segregación. La segregación significa la separación de esos dos cromosomas para formar luego un tabique o un septo que permita entonces dividir y formar dos bacterias ya de manera independiente una de la otra. Eso normalmente lo hace la membrana nuclear. Ustedes muy bien lo saben que durante el proceso antes de la mitosis, durante la fase S del ciclo celular, se produce la síntesis o la replicación del ADN. Estoy hablando de los eucariotes, o sea, de nuestras células. Recuerde que el ciclo celular está subdividido en fase G1, fase S, fase G2 y luego entra en mitosis la célula. Pero antes de la mitosis, durante la fase S, sucede la replicación del ADN. Esa replicación la coordina la membrana nuclear. Pero las bacterias no tienen membrana nuclear. Entonces, ¿quién entra a compensar esa función? La membrana celular bacteriana o la membrana plasmática. Bien, octava función, quimiotaxis. La quimiotaxis hace referencia al movimiento de la bacteria. Entonces, a ver, yo borro toda esta mano de rayas para poder explicar, para hacerme espacio. Entonces, supongamos que tenemos una bacteria. Esa bacteria, y aquí tenemos, digamos que una fuente de sustancias químicas que puede ser alimento. Digamos que esto es alimento o nutrientes para la bacteria. Entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria puede, a través de un flagelo, moverse hacia el alimento. Ese sería un quimiotaxismo positivo. Supongamos que tenemos una sustancia totalmente distinta. Puede ser un antibiótico, ¿cierto? Supongamos que estos puntos morados corresponden entonces al antibiótico. El antibiótico es veneno para la bacteria. ¿Qué hará entonces la bacteria en este caso? La bacteria en este caso se alejará de la sustancia química. A ese proceso se le llama quimiotaxismo negativo. Positivo cuando se acerca a la sustancia química, negativo cuando se aleja de la sustancia química. Novena función, localización de sistemas enzimáticos especializados. ¿Eso qué significa? Pues ya los vimos. Vimos que había enzimas que generaban energía, vimos que había enzimas que se encargan de la síntesis de lípidos, enzimas que se encargan de la síntesis de los carbohidratos de la pared celular. Todas estas enzimas entonces están localizadas en la membrana celular bacteriana. Así que allí están entonces condensadas todas las funciones, tanto compensatorias como las originales o las que normalmente lleva a cabo la membrana
celular bacteriana.